Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de la gira americana, porque el Fútbol Club Barcelona, como ya os dije en el anterior vídeo, ha tenido una gira por Estados Unidos donde ha jugado dos amistosos en horas bastante jodidas para ver. De hecho, yo me he tenido que ver los partidos repetidos por las mañanas porque también estaba de vacaciones, así que a la vuelta me he puesto a trabajar porque volvemos a la rutina, gente. Así que nada más y nada menos os dejo con el análisis del Bay FC contra el FC Barcelona y el Dallas contra el FC Barcelona. No sin antes deciros que si os gustan estos vídeos le deis ahí like y comentéis qué os ha parecido vuestra jugadora preferida en esta pretemporada, porque sí, ya empieza la liga. A ver, primero que nada es este partido contra el Bay FC, que pues igual probablemente ninguno de los dos equipos, ni el Dallas ni el Bay, os sonaría mucho. Datos así a destacar del Bay FC, que Oshoala, Kundananji y Deina Castellano son las jugadoras que más os podrán sonar de este equipo porque jugaron en la liga. Oshoala de hecho jugó en el FC Barcelona como delantera. Y nada más que destacar de este equipo, me gustó mucho cómo jugaron al toque. Les falta obviamente mucho rodaje, son dos equipos que acaban de formar prácticamente ahora y que están desarrollándose, sobre todo el Bay, porque el Dallas ni siquiera juega en la NWSL. Pero bueno, vamos a analizarlo igualmente. Respecto al Barça, salió con este 11, un 11 otra vez con rotaciones, en el que volvíamos a ver a Yana, a Mapi, y luego mezcla de titulares con Hansen, Rolfo, Payor, Kika, y volvíamos a ver otra vez a Schertenleif, una jugadora que para mí está siendo revelación, una canterana que pensaba que no iba a tener espacio y de hecho sí que lo está teniendo. Pero bueno, vamos paso a paso. No voy a detenerme mucho en el estilo de juego porque creo que ya lo dije en el anterior vídeo, que os dejaré por aquí. En lo que sí que me voy a detener es en destacar ciertas cosas, algunas buenas, otras no tanto. Me gustó mucho la asociación que están encontrando Eva Payor y Hansen. Creo que va a ser una dupla letal. Tengo la sensación de que en Payor tenemos un 2x1 en delanteras. Me refiero a un 2x1 en el sentido de que no es una simple delantera 9 killer que está esperándote el balón en el área, sino que también lo busca. Le puedes mandar un pelotazo perfectamente y te lo va a recoger o va a hacer esa carrera al desmarque para recuperar el gol y poder marcar o tener esa ocasión. Pero si la quieres esperar en el área y quieres que Hansen te meta un centro para que tanto Payor o cualquier jugadora que entre en segunda línea puedan rematar ese centro, lo vas a tener también. En ese sentido creo que Payor va a ser uno de los mejores fichajes que vamos a tener hasta ahora. Destacar también el fichaje de Kika Nazaret, me sorprendió mucho, sobre todo en este partido, quizás contra el Dallas no tanto, pero en este partido contra el Bay creo que me gustó mucho más. Vimos mucho de Kika en el anterior partido, pero hemos visto mucho más de Kika en este. Me gusta la forma en la que se gira, la forma en la que parece que lleva el balón pegado a la bota. Hace recortes, pero no hace demasiados recortes. Creo que lo que sí que tiene que mejorar es... Os dije que debería mejorar la condición física para poder actuar como extremo o como interior actuando de extremo, pero creo que en este sentido también tiene que saber cuándo soltar el balón antes y no hacer tantos regates o no pensárselo tanto. Pero yo creo que esto también depende mucho de las jugadoras que tenga a su alrededor y cómo encajen todas esas piezas. Pero me ha gustado mucho Kika porque creo que tiene mucha visión. No solo de esto de que os he dicho, de saber girarse en el momento adecuado, saber qué hacer en el momento justo, sino también de gol. Es una de las cosas que hemos descubierto en estos dos partidos en la Liga Americana, que tienen bastante buen disparo desde fuera del área, incluso un poco de olfato entrando desde segunda línea, que es una cosa que me ha gustado mucho porque es algo que hacía Aitana, pero claro, si lo hacía Aitana, pues perdíamos a Aitana en el centro del campo, ¿no? Y creo que es algo que Kika está aprendiendo en el Barça
y que nos puede venir muy bien ese recurso cuando haya muchas jugadoras dentro del área y se pase el balón realmente por el borde y nadie lo remate y esté ahí Kika pues para poder entrar perfectamente. No solo en ataque, si es que también ha recuperado muchos balones en defensa. Me gusta que presione, me gusta que tenga ese puntito de más. Siempre la veo como distinta, no podría compararla a nadie. Creo que tiene mucha calidad y que sobre todo es muy joven y puede desarrollarse mucho en el Barça. Igual que el desarrollo de Esme Brooks. Es otra de las jugadoras que destacaría de esta gira americana, gente. Probablemente una Esme que en la temporada anterior no tuvo los minutos suficientes y no pudo realmente pues, enseñar todo lo que tenía, pero si el Barça la fichó sería por algo y no solo por su juventud y por todo el tiempo que tenía por delante para mejorar, sino porque yo creo que tiene cualidades suficientes para encajar en el Barça. Y la estoy viendo más madura, la estoy viendo más participativa, estoy viendo que tenemos una Esme con unas cualidades más allá de el poder lanzar carreras solo. Y me está gustando mucho en este sentido todo el despliegue que pueda tener y sobre todo las alternativas que ofrece, tanto por el interior como por el exterior ahora mismo. Otra de las cosas buenas a destacar es Sherten Leif. Me parece la jugadora revelación, la canterana. Siempre tenemos a una canterana que da ese puntito, ¿no? Esa canterana que da un poco más y que nos sorprende y tal. Generalmente siempre suele ser por las pretemporadas. Pues creo que esta vez ha sido Sherten Leif, me ha gustado mucho, da esos pases que pocas pueden dar, tiene mucha agilidad en las piernas, es una jugadora muy alta, es una jugadora inteligente, pese a su juventud realmente, y creo que puede dar mucho aire al juego del Barça. Cosas del partido contra el Bay que probablemente no me gustaron tanto. Creo que Gemma Font no tuvo su mejor partido, estuvo poco atenta, dio unos pases, una salida de balón un tanto dudosa, quizá poniendo en más problemas de los deseados a jugadoras que no tienen tanta experiencia en la línea defensiva, como puede ser Engen, como puede ser Sherten Leif, alguna canterana, algún pase mal al Bacaño, alguna recuperación que no fue buena, alguna salida de Gemma que tampoco. De hecho, el gol de Oshoala, el primer gol del partido de Oshoala, me gustaría que Roebuck pudiera entrar en dinámica cuanto antes, más que nada pues para tener esa competición sana entre porteras y que todas puedan dar lo mejor de sí mismas. Es verdad que contra el Dallas, que luego hablaremos un poco más en profundidad, hizo un mucho mejor partido, pero creo que son cosas que hay que mejorar y también estamos aquí para decir las cosas que hay que mejorar y no solo halagos al equipo, ¿no? La pretemporada también está para eso, para probarse y para encajar piezas y para encajar las cosas que no gustan tanto. Otra de las cosas que, bueno, quizá destacaría en negativo o en menos positivo es esa falta de defensas, de centrales, mejor dicho. Yana de lateral a mí me gusta mucho, creo que nos da mucha intensidad en ataque y en defensa, pero perder a Yana en defensa de central cuando no tienes a Irene Paredes, no sé si funciona. Quizá para estos dos equipos sí, pero para Champions probablemente deberíamos de encontrar una alternativa, porque creo que Mapi se ve muy sola. Y siento que Engen de central cumple y rinde, pero no es una central de garantías o que te dé la seguridad suficiente como Irene Paredes. Y luego otra de las cosas que quiero deciros es que es verdad que vi esta dupla de Payor con Hansen, pero no me gustaría que cayéramos en este juego de pelotazos arriba, de darle pelotazos arriba a Payor y que Payor los pelee, porque de verdad que siento que el Barça no juega a eso,
que te puede dar una alternativa cuando el juego no esté fluido o cuando un equipo te plantee un bloque defensivo muy solvente y no tengas otra forma de salir que sea esa. Pero no me gustaría que perdiéramos el juego asociativo y menos que perdiéramos el regate de Hansen. Tampoco hubo mucho en el partido contra el Dallas. Más que nada, gente, porque quedaron 0-6. Ya en la primera parte teníamos 4 goles. Sinceramente, me he visto la primera parte y la segunda me he visto un resumen, porque ya con el 0-6 y con 4 goles en la primera parte poco había más que ofrecer. A destacar de este partido, sobre todo, el hat-trick de Claudia Pina. Creo que es una de las mejores noticias que Claudia Pina esté marcando goles en esta pretemporada. Más que nada porque Claudia Pina tiene muchas cualidades, pero creo que no se la pudo explotar lo suficiente con Jonathan Giraldez, sinceramente, porque también estaba Mariona y porque teníamos otros extremos que nos aportaban mucho. Ahora vemos a una Claudia Pina que aguanta prácticamente todo el partido, y esto ya sí que pienso que hay que darle este punto, esta lanza a favor de Claudia Pina, en el sentido de que se ha pasado todo el verano mejorando su condición física precisamente para aguantar todo esto, estar a un máximo nivel y aguantar todo el partido. Destacar la vuelta de los guijarrazos de Patri, golazos de Patri desde fuera del área. Es una de las opciones que tenemos y que pues realmente menos aprovechábamos antes. Y bueno, esa asociación Alexia-Aitana que sigue funcionando. Y esto es una de las mejores noticias y diréis, bueno, ya sí, ya funcionaba de antes, Andrea, ¿no? Ahora, ¿por qué destacas esto? Bueno, pues porque es bueno también aterrizar, es bueno destacar, es bueno saber que hay, sí, habiendo una buena sintonía. Y luego, cosas interesantes de este partido. Kika de media punta. Entiendo que Pera la quería probar ahí, quería ver las alternativas que se podía ofrecer. No sabría deciros, probablemente necesitaría más partidos para decir si me gusta en esa posición o la prefiero en otra. Creo que la prefiero en otra, de momento. Me parece que destaca más en otras labores y que ese balón pegado al pie necesita de más espacios, más espacio de cara a la portería. Y realmente gente poco más que añadir de esta gira estadounidense. Muy feliz por ellas porque lo han podido vivir, han podido ver esta afición increíble de Estados Unidos que llena campos de 90.000 personas, que me parece una auténtica locura, cosa que necesitamos ver en España en algún momento. Y también muy feliz, sobre todo, por las canteranas que han podido tener minutos con el primer equipo y que han podido incluso algunas marcar. Y me diréis, ¿cuándo nos volvemos a ver, Andrea? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Pues nos volvemos a ver después del primer partido de Liga F, que empieza ya, gente. Es que esto está ya aquí. Es que ya empezamos, termina la pretemporada y empiezan los partidos de Liga. ¿Cuándo? Pues el primer partido de Liga del Barça será contra el Depor el 8 de septiembre. El domingo 15 contra la Real Sociedad. El 22, domingo también. Todo esto no está confirmado realmente. Puede ser el 14, puede ser el 15. Todavía la Liga F, por lo que sea, pues no está confirmando los horarios. Y el 29 contra el Granada. Así que nada, gente, espero que hayáis disfrutado de esta pretemporada del FC Barcelona. Yo la he disfrutado más que otros años, debo decirlo. He estado bastante más pendiente también por generaros contenido a vosotras. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dadle like, suscribíos y activad la campanita sobre todo, porque nos vemos dentro de nada. ¡Chao!